Oro y pido a Dios que este sea un momento en el que no solamente podamos entender las cosas de Dios, sino también creerlas. Dios ponga no solamente el querer, o sea, la buena voluntad de nosotros, toque nuestra voluntad, sino también el hacer, nos dé las fuerzas para hacerlo. En esta hora me gustaría hablar de algo con lo que nosotros luchamos mucho, ¿no? Los creyentes. Quisiera hablar de una experiencia que está ya en Juan 11, es la experiencia que tienen las hermanas de Lázaro. Lázaro estaba muerto, había enfermado, muerto, y las hermanas de Jesús vienen cerca de Jesús y hay allí un encuentro con él muy instructivo para nosotros, ¿no? En Juan 11 se nos habla mucho de la influencia que puede tener en nuestros momentos de crisis, determinados momentos que pasamos, la influencia que puede el alma tener sobre nosotros. Cuando vamos a este capítulo vemos cómo son las reacciones de Marta y de María. El creyente es una persona que tiene gracia y que tiene influencia, y en medio de lo que está viviendo puede influenciar su corazón en ese sentido para simplemente a los que le rodean, ¿no? Mostrarles qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere hacer. El creyente es alguien que puede reflejar no solamente la situación actual, sino en medio de la situación actual dar a conocer y a ver qué es lo que Dios puede estar queriendo hacer en medio de ella, ¿no? Es alguien, el Hijo de Dios, que resalta lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y en ese sentido, no necesariamente la realidad que estemos viviendo, sino qué está haciendo Dios en medio de la realidad que estamos viviendo, ¿no? En medio de la situación que estamos pasando. En este caso era la muerte de un familiar, de un ser querido. En tu situación, en mi situación, puede ser una situación financiera, económica, una situación, qué sé yo, de tantos índoles, ¿no? Pero ¿qué es lo que está Dios queriendo? ¿Qué es lo que puede Dios querer hacer en medio de esa situación? Y Juan 11 cuenta ese momento en que las hermanas le comunican a Jesús que había muerto Lázaro, y él viene, ¿no? Y entonces dice allí en Juan 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí viene un momento señalado en la historia, porque dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, y María se quedó en casa. ¿Qué respuesta tienen estas dos hermanas? Una como que ignora al mismísimo Jesús que viene, a Dios mismo que viene, y otra que sale, que es Marta, y dice en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La tristeza era tanta que María ni sale a recibir a Jesús. La tristeza es tanta que hay como un desprecio por su parte, ¿no? Y Marta, por otro lado, está juzgando a Jesús, juzgando a Dios. Está diciendo, no eres digno de confianza. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eres objeto de mi decepción, me has decepcionado. Hay ese juicio, ¿no?, que emite Marta. Yo creo que todos vivimos momentos donde hemos querido llorar, donde sentimos que no tenemos fuerzas, donde estamos confundidos. Momentos donde sentimos como si la vida cristiana no ha cumplido nuestras expectativas, donde quizá Dios, ¿no?, a veces no vamos directamente hacia Él, pero otras veces sí, ¿no?, que como si Dios no hubiese cumplido nuestras expectativas. Vemos el reloj, vemos el tiempo pasar, vemos nuestras situaciones sin mejorar muchas veces. A veces momentos donde nos hemos sentido quizás decepcionados con los hermanos de la iglesia, ¿no?, con los hermanos en la fe. Y yo quiero hablar un poco del poder del alma para el creyente. Nosotros somos muy buenos, los cristianos, hablando y hablando, pero muchas veces somos poco hábiles a la hora de dirigir nuestra alma. Marta y María, por la muerte de su hermano, tenían un gran dolor en el alma.
Y una de las cosas que nosotros podemos disfrutar de hombres y mujeres como David, el rey David, era cómo él constantemente en los salmos vemos que él comienza a dirigirse a Dios con una tristeza profunda, él dirige su alma a Dios, viene y vuelca ahí en Dios esa situación de su alma, confiesa lo mal que lo está pasando, incluso tiene palabras y expresiones fuertes, ¿no? Donde él dice, Señor, mira a mis enemigos, despéñalos contra la peña, y dice cosas que quizá seguro que en otros contextos no diría, ¿no? Si David estuviera aquí ahora en medio de nosotros, él no diría, tengo unos enemigos y que Dios los despeñe contra la peña, y él no hablaría así, ¿no? Porque ese no es el contexto para hablar así. Eso no trae al resto de los oyentes gracia, ¿no? Todo tiene su contexto. Él sabe hablar esto en el contexto de la presencia de Dios, ¿no? Entonces él comienza, como digo, salmos donde él viene y habla allí de su situación y confiesa lo mal que está sintiendo su alma, pero al final él acaba cambiando, su tónica cambia. David empieza a manifestar una fe diferente, donde él comienza, después de estar en la presencia de Dios, a reflejar que algo ha sucedido, ¿no? Y comienza en Salmos, por ejemplo, a decir ya al final otra cosa. El Salmo, por ejemplo, 103, él empieza diciendo, alma mía, bendice al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él es quien perdona tus iniquidades. Alma mía, Él es el que sana tus dolencias. La respuesta es Él. Alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma mía, Él es el que te corona de favores, Él es el que te corona de misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el alma. Él es, ¿no? David comienza a hablarle a su alma, alma mía, alaba a Dios, céntrate en Dios. Comienza a hablarle a su alma, a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hace y lo que va a hacer. Lo que Dios ha hecho en el pasado es una buena plataforma para mí y para ti. Recordar lo que Dios ha hecho, anotar lo que Dios hace, nos da una plataforma para ver todo lo que Dios va a hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que todo creyente debemos entender es la importancia de dirigir nuestra alma. ¿Qué importancia tan grande eso tiene? Todo cristiano fructífero nace cuando aprende a dirigir su alma. Y este es un mensaje que después de estar, no muchos años, pero son 30 años en el Señor, me doy cuenta de que es un mensaje que hay muchas veces, no tiene todo el calado que nos gustaría. Me doy cuenta en todo este tiempo de que hay personas que nunca aprenderán, por desgracia lo digo, nunca aprenderemos algunos a manejar nuestra alma y a dirigir nuestra alma. Seremos seres almáticos, ¿no? Como dice la Biblia que era Adán. Dice que Adán era un alma viviente, ¿no? Pero Jesucristo no era un alma viviente, sino que era el Dios viviente, el Hijo de Dios viviente, un hombre en el Espíritu, ¿no? Dominando el alma por el Espíritu. Entonces, es un mensaje que, por desgracia, me doy cuenta que pocos lo llegan a entender, ¿no? Todo cristiano fructífero nace cuando aprende a controlar su alma. Todos estamos llamados luego a guiar a otros, ¿no? A guiar a los que vienen detrás. Siempre hay personas que vienen atrás y nosotros les vamos a guiar a dar esos pocos pasos que hemos dado, pero vamos a estar guiando a otros. Ese es el mensaje de Jesucristo. Id vosotros, ¿no? Y hacer discípulos, ¿no? Y es un llamado a que todos tenemos, pero ese llamado a que nosotros vayamos, guiemos a otros, que es lo que se llama liderar, ¿no? Todo liderazgo comienza cuando nosotros aprendemos primero a liderarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ser un buen líder si yo no aprendo primero a liderar mis emociones y a liderar mi alma. Si no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos, de supervisarnos a nosotros mismos, nuestro liderazgo va a estar siempre muy afectado, ¿no? Jesucristo es alguien que
aún con los brazos abiertos en la cruz, con aquel dolor emocional, físico y espiritual tan grande que estaba sufriendo, y un alma que estaría desbordada por todo aquello. Él mismo lo dice ya en Getsemaní: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesucristo, estando angustiado hasta la muerte, Él domina su alma, dirige su alma aún estando en la cruz, y es capaz de ocuparse de otros. Es capaz de canalizar su alma y seguirse enfocando en otros. Allí está su discípulo Juan, allí está su madre delante de él, y él, clavado en la cruz, está pendiente de otros. Canaliza su alma y le dice: encárgate de mi madre. Madre, he ahí a tu hijo. También mira por él. Entonces, yo me dirijo a mí mismo y yo me superviso a mí mismo cuando yo sé canalizar mi alma, cuando aprendo a canalizar mis emociones. Cuando yo aprendo a disciplinarme en algún área, yo estoy aprendiendo ahí a dirigirme a mí mismo, a supervisarme a mí mismo. Yo aprendo a dirigirme a mí mismo cuando sé hablar las conversaciones correctas en donde tengo que hablarlas, ¿no? Hay creyentes que a veces tienen conversaciones correctas en lugares incorrectos, ¿no? Entonces hay espacio para todo eso. En los mismos grupos pequeños, cuando a veces hay momentos donde se nos va a ir no solamente el tiempo, sino lo que queremos hablar, aunque sea una conversación correcta, a lo mejor va a ser mejor apartarnos para poder hablar con esa persona más profundamente, con otra quietud y con más tiempo, y además porque todo lo que se va a hablar a lo mejor en esa situación pues no es el lugar correcto en el ámbito de toda la célula reunida, sino con esa persona que está ayudándote y que te está guiando. Entonces, tener conversaciones correctas en lugares incorrectos nos lleva siempre a cometer errores y dañar la fe de muchos que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es importante saber canalizar nuestra alma, tener las conversaciones correctas, cada lugar correcto. Como decía David mismo en el Salmo 13, ¿no? Dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Dice allí, ¿no? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Bueno, si yo cojo esta oración, o si David coge esta oración, esto que está diciendo, y lo dice, ¿verdad?, a un hermano suyo en la fe, esto no es el lugar correcto, ¿no? ¿Hasta cuándo Dios me va a tener? ¿Hasta cuándo esconderás Dios su rostro de mí? Parece que le está atribuyendo ahí como un despropósito a Dios, no, pero no, él está teniendo esta conversación con Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo serán enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto está en el Salmo 13, versículos 1 y 2. Pero mira el 3 ya cómo cambia. Mira, Dios, respóndeme, empieza a hacer peticiones. Oh Señor mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ya en el versículo 3 David empieza a hacer peticiones a Dios. Empieza en versículo 1 y 2 a derramar su alma, a cómo está su alma, en términos que solo en la presencia de Dios se puede, es quizá el lugar más correcto de hacer. En el 3 ya empieza a hacer peticiones, y en el 4, tú fíjate en el 4 y 5, más bien en el 5 ya dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Ya empieza a surgir la fe. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Tú vas a hacer algo, Dios. Mi corazón se va a alegrar en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Por eso que David lidera sus emociones, lidera su alma, ¿no? Y tan importante es esto. Muchas veces padres que no lideramos nuestras emociones y decimos cosas incorrectas en presencia, por ejemplo, de nuestros hijos, dañando el corazón y la fe de ellos. Hay hijos que se apartan un día del Evangelio porque han escuchado toda sarta de cosas pues, incorrectas de otras personas de la fe, han escuchado demasiada, permíteme la palabra, basura, ¿no? Que hemos hablado donde no debíamos hablar. Una de las cosas que todo cónyuge debe entender es también la importancia de que
dirijamos nuestra alma descargando primero en Dios para luego poder tener conversaciones con nuestros cónyuges correctas, para no dañar tampoco el corazón y la fe de la gente que más queremos, ¿no? David tenía conversaciones donde descargaba su alma primero en el lugar correcto, en la presencia de Dios, con Dios derramaba su alma, descargaba allí su alma, pero esas conversaciones no las tenía en otros lugares equivocados. Ese es un reto y un desafío para mí y para ti, de que sepamos hablar cada cosa en su lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer, Marta, María, en estos momentos están con esa amargura de alma? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, dice la Biblia que comienza a contagiar a otros. Fíjate qué mal efecto. A veces incluso a ser tropiezo de otros. Hay personas que van a ver y escuchar cosas a veces de uno que va a cambiar para mal su fe y su comportamiento, ¿no? Hay cosas que para personas eran muy sagradas hasta que escuchan a alguien que tenía una relevancia para ellos, verlo hacer de un modo diferente o decir cosas de un modo distinto. Entonces, en el Salmo 13 vemos la historia de cuando un creyente aprende a correr a la presencia de Dios en medio de su confusión, en medio de tu crisis, en medio de mi tristeza. Estamos llamados a ir y a correr a la presencia de Dios, una y otra vez, ¿no? Nuestra historia y la de los que nos rodean cambian drásticamente cuando allí, en medio de nuestras crisis y de nuestros momentos difíciles, momentos en la vida como Marta y María estaban viviendo, de una pérdida de un ser querido, algo importante en la vida que rompe, sabemos dónde hay que correr, sabemos dónde hay que ir, ¿no? La historia de Marta y María, la segunda cosa, es la intervención de Jesús, de la que quisiera pararnos un momento. En los versículos del principio que leíamos, allí vienen y hablan Marta y María esas palabras, ¿no? Leíamos Juan 11, en versículo 17, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, dice en el 20, Marta salió a encontrarle, María se queda en casa, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero bendito sea Dios que hay una segunda parte, versículo 23, dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dios ha hecho una promesa para ella. Tu hermano resucitará. Dios ha hecho grandísimas promesas. Dios nos ha prometido vida eterna, Dios nos ha prometido un hogar en los cielos, Dios nos ha prometido perdón de pecados, Dios ha prometido para ti y para mí dones espirituales, seguridad de salvación, paz, recompensas por seguirle, por servirle, ¿no? Entonces, protección, cuidado, es algo que Dios le ha prometido a aquellos que son sus hijos, aquellos que un día se han comprometido con Él para que Él sea su Dios, su único Dios. Dios no comparte esa área con nadie, Él es el único que ha muerto en la cruz por nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos a ser Él nuestro Padre y Dios, nuestro Señor Salvador y nosotros sus hijos, Dios ha prometido protegernos, cuidarnos, fortalecernos, darnos paz, ¿no? Sin embargo, a veces hay confusión acerca de el modo en el que Dios cumple esas promesas. Sin duda que Marta y María estaban confundidas del modo en que Jesús actuaba, del modo en que Jesús dejaba de actuar, del modo en el que Él cumple sus promesas. Y cristianos como tú y como yo muchas veces vivimos también esa confusión acerca de la forma en la que Dios va a cumplir las promesas. Una de las cosas que a veces nos pasa es que tenemos expectativas equivocadas y eso nos confunde a la hora de entender cómo Dios va a cumplir las promesas. Es decir, a veces pensamos que Dios va a cumplir su palabra aquí, ahora y del modo en que nosotros nos pensamos, con nuestro reloj, con nuestra agenda, con nuestros sucesos, pero a veces
tenemos que recordar que a Dios le interesa la planificación a largo plazo. Nosotros lo vemos solo en la superficie, pero no sabemos cómo Dios está trabajando entre bastidores, cómo Dios está cumpliendo sus promesas, pero en etapas, cómo Dios de repente va a venir y va a actuar en un momento que pensábamos que ni siquiera ya Él se acordaba de eso, ¿no? En el Evangelio vemos de Ana y de Simeón que toda la vida habían orado y habían pedido por un hijo, y cuando son mayores, y yo creo que ya habían pensado que Dios se le quedó aquella petición en algún cajón celestial por allí, viene el ángel y dice: hey, tú vas a ser padre y ella va a ser madre. Y ellos como que ya les coge aquello pensando, realmente nos habíamos olvidado de esta petición, pensábamos que esto no iba a ser para nosotros. Entonces hay momentos en los que vamos a ver el cumplimiento de promesas de una forma inesperada totalmente para nosotros, ¿no? A la gente le puede resultar difícil cumplir su palabra, pero Dios es un Dios que cumple su palabra. A la gente le puede costar esto, pero Dios tiene todo el poder, tiene la sabiduría, tiene todo lo necesario para cumplir aquello que Él ha dicho. Él nunca va a tener que dar una excusa por no haber cumplido una palabra. Entonces, como decía, a veces expectativas equivocadas, ¿no?, de cómo Dios va a cumplir sus promesas, eso trae confusión a nosotros. La propia, hablábamos, el alma tiene también un poder terrible, tremendo, ¿no? Y sentimientos engañosos tratan muchas veces de tapar, de opacar la promesa y el enfoque de la promesa. Los sentimientos engañosos que nos invaden, nuestras emociones equivocadas, muchas veces pueden hacer que perdamos la manera de pensar correcta de la promesa, ¿no? Por poner un ejemplo, pues hay una pérdida en el trabajo y podemos que provoque en nosotros una pérdida de la perspectiva correcta y que esos sentimientos se impongan y que nosotros sin querer vayamos poniendo a un lado la verdad de Dios y estén imperando esos sentimientos tan fuertes que estamos pasando cuando tenemos pérdidas tremendas en nuestras vidas. Dejamos a un lado la verdad de Dios y esos sentimientos imperan, el alma impera de nuevo, ¿no? A veces esto es otra de las cosas que hace que nosotros, las promesas de Dios, haya una confusión alrededor de esto. Y otra de las cosas también es la propia interpretación errónea. Muchas veces no entendemos lo que Dios ha dicho ni ha querido decir en un pasaje. Por eso es tan importante, y en las iglesias enfatizamos la importancia de la formación bíblica seria, sistemática, que las iglesias ofrecemos, ¿no?, para establecer fundamentos claros sobre lo que creemos, lo que no creemos, cómo interpretar la Biblia correctamente, la importancia del contexto, la importancia de sacar un texto, como dice aquel dicho, ¿no?, un texto fuera del contexto es un pretexto. Es decir, hay tantas cosas que tenemos que manejar bien para no llevarnos interpretaciones erróneas de lo que Dios nos quiera decir, ¿no? El hecho de distinguir esos dos tipos de promesas es fundamental que lo hagamos. Dos tipos de promesas, esas promesas que son incondicionales de Dios y las promesas condicionales de Dios. Una serie de promesas que son incondicionales. No está Dios expresando un deseo que tiene, está dando su palabra y esa palabra es absolutamente confiable. Promesas en las que Dios promete cumplir su parte del trato independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer. Son promesas incondicionales, ¿no? En el idioma bíblico, el concepto de promesa tiene que ver con el honor y la integridad de aquel que lo dice o lo habla. Tiene que ver con él. Hay promesas donde Dios lo va a hacer porque lo ha dicho y punto, ¿no? Es, por ejemplo, la promesa que le da a Noé de que no vendría otro diluvio. Esa es una promesa que Dios va a hacer, hagas tú y haga yo lo que hagamos. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. Eso no dependía de ellos, Dios lo iba a hacer, ¿no?
Dios prometió también, por ejemplo, que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y no van a vencer a la iglesia. Eso Dios lo va a hacer. Son promesas incondicionales. Dios prometió que siempre habría en todo tiempo de la historia un remanente, un pequeño grupo, aunque sea, de hombres y mujeres que siguen a Jesús, ¿no? Dios lo va a hacer, es incondicional. Dios prometió que Él volverá, que Jesucristo volverá. Él viene con recompensa y con pago. Él descenderá, Él vuelve. Eso es una promesa que Dios va a hacer sí o sí. Quizá eso lo tengamos muy claro y nos afecte menos, pero ¿y las promesas condicionales? Y esas promesas que tienen unas instrucciones para nosotros, que tienen condiciones para nosotros. Es como una receta donde tú le cambias la sal por azúcar. Eso va a cambiar totalmente. Hay unas instrucciones muy específicas de parte de Dios y depende de que nosotros las hagamos, de que hagamos nuestra parte, de que nosotros hagamos ciertos requisitos para que esas promesas se cumplan. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se nos dice allí que Dios le dice a Israel que si cuando ellos salen de Egipto, que si ellos lo obedecen a Dios totalmente, Él va a ser esa cobertura para ellos, ellos estarán bajo la cubierta de sus alas. Es una promesa condicionada a que ellos vivan obedeciendo a Dios y tener a Dios como único Dios, ¿no? Dios promete allá en Josué capítulo 1 también a su pueblo prosperidad, éxito, dice, condicionada a que guarden y hagan lo que Dios ha dicho. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le dice a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para poner por obra todo lo que en él ha sido dicho. Entonces, allí hay también unas condiciones, ¿no? Obediencia, ¿no? Gedeón, Dios le dice que si sigue sus instrucciones ganaría la batalla a pesar de ser pocos en número, ¿no? Saúl perdió el reino precisamente por no seguir las condiciones de Dios, ¿no? Sansón le fue realmente, pasó momentos muy complicados precisamente por no cumplir las condiciones de Dios, ¿no? Entonces, en el Salmo 23 se nos dice a nosotros que si nosotros tomamos a Dios como pastor y nos colocamos en el lugar de dependencia y de ser su oveja, Él será nuestro pastor, ¿no? El salmista en el Salmo 37 dice que si nosotros ponemos nuestra ilusión en Dios y nos deleitamos en Dios, y si Dios es nuestro mayor deleite y seguirle y servirle, Él va a conceder peticiones de nuestro corazón. Entonces hay toda una serie de promesas de Dios que van a traer a nosotros una parte que es imposible para nosotros hacer, siempre y cuando nosotros hagamos la parte que es posible y que Dios nos encarga a nosotros, ¿no? Dios nos dice que en 1 de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero tenemos que confesarle a Él nuestros pecados, dar la cara por lo que hemos hecho. Señor, ayer he faltado a mi padre, Señor, hablándole de esta manera, a mi hermano, ¿no? Etcétera. Primera de Juan también nos dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es la condición, pedir la voluntad de Dios, Él nos oye y tenemos hecho esa petición de que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, ¿se puede la promesa de Dios ser cumplida parcialmente? Por supuesto. Si nosotros cumplimos solo parcialmente las instrucciones, vamos a ver resultados parciales o ninguno, ¿no? Al abrir la Biblia nosotros nos encontramos con una afirmación, como una promesa, y muchas veces nos preguntamos, ¿puedo reclamar esa promesa para mí? Está claro que hay promesas que Dios ha hecho a personas en situaciones concretas y promesas para ellas, ¿no? Por ejemplo, la promesa a Abraham de que él iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Eso es una promesa hecha a Abraham. A David, que su hijo construiría un templo. Bueno, pues esa es una promesa a David, ¿no? Al pueblo de Israel de que la tierra fluiría leche y miel. Es una promesa para
el pueblo de Israel, al propio Josué, de que se abriría en medio del río un camino para pasar, ¿no? Entonces, yo no descarto personalmente que puntualmente Dios pueda resaltarte una palabra específica para estas personas como algo profético para ti puntualmente, ¿no? Pero que quizá no sea el modo general de Dios para ello, ¿no? Aunque Dios hizo algunas promesas a personas específicas, se puede aplicar a nosotros, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, eso es muy fácil de entender. Se puede aplicar promesas que Dios ha hecho a personas en la Biblia, ¿las puedo aplicar a mí? Bueno, si esa promesa refleja una característica inmutable de Dios y de la manera en la que Él se relaciona con nosotros, entonces sí. Si refleja una característica, repito, inmutable de Dios y de la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Es decir, por ejemplo, al apóstol Pablo, Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Hablando de una situación que él tenía de un aguijón en la carne. Pero esa verdad se aplica a mí. Bueno, esa verdad se aplica a mí también, siempre que sea una persona que reconoce su debilidad y que acude a Dios en busca de fortaleza, esa también se aplica para mí, ¿verdad? Nosotros podemos también reflejarlas, vernos reflejados en ellas, ¿no? Las promesas que vienen en la Biblia son para nosotros siempre y cuando nosotros entendamos también que son condicionales, no son mecánicas, no son automáticas, ¿no? En nuestra vida. Es como una semilla en la que nosotros tenemos que ver como que Dios está plantando en nuestra vida algo. Es como una propuesta de Dios. Dios hace una propuesta. Hebreos dice que por la fe y por la paciencia heredaremos la promesa. Entonces Dios hace una propuesta para nosotros de que nosotros hagamos algo, ¿no? Y así heredaremos la promesa. Es una propuesta de Dios. Depende de mí, depende de ti. Esa promesa va a traer provisión para nosotros. Va a proveernos. Esa promesa traerá un propósito para nosotros. Entonces tenemos que entender que es una propuesta, traerá provisión, traerá propósito para nosotros, traerá prosperidad para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si vemos la promesa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, ¿la propuesta cuál es? Que tú pongas primero a Dios, que pongas unos límites, que no dejes que el trabajo invada Dios y sus cosas, ¿no? El trabajo, tus afanes y demás, tus responsabilidades también. Entonces, la propuesta, pon primero. Va a traer una provisión. ¿Cuál es? Todas las demás cosas serán provistas. ¿Cuál es el propósito de esa provisión? Bueno, que tú seas prosperado. Dios quiere, aunque no creemos en la doctrina de la prosperidad, creemos que Dios es un Dios que prospera, ¿no? La promesa, por ejemplo, de mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, la propuesta es, versículos anteriores, que si yo estoy proveyendo para el reino de Dios, estoy también apartando de 10 que Dios me da, uno para Él, estoy siendo generoso también, además de eso, en la vida de los demás. Esa es la propuesta. Si yo soy generoso primero, va a haber una provisión de todas las cosas. ¿Cuál es el propósito? Que yo viva en paz, que yo tenga paz también económica, ¿no? Una paz económica. Eso es una provisión económica. Dios suplirá si tú suples a los demás. La condición es que tú estés supliendo al reino de Dios y a los demás, ¿no? Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Bueno, también, ¿cuál es la propuesta? Que no estemos guardando nuestra carga, sino que la echemos sobre Dios, como decíamos al principio que hizo David, ¿no? ¿Cuál va a ser la provisión? Bueno, dice que Dios va a guardar nuestro corazón.
¿Cuál es el propósito? Paz del alma. Entonces, las promesas no se van a cumplir simplemente porque están en la Biblia, sino que hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, no son automáticas, es una propuesta, trae provisión, tiene un propósito y te va a prosperar. Cuando entendemos esto, nosotros podemos ver el efecto tan glorioso de las promesas. Por eso, acabar con unos consejos: aprende a dirigir tu alma, como decíamos al principio, eso hará de ti un cristiano fructífero, ¿no? Todos estamos llamados a guiar luego a otros hacia Cristo, eso es una realidad, no lo podemos evitar, no lo podemos obviar, ¿no? Guiar a los que vienen detrás los mismos pasos que nosotros ya dimos, pero todo el liderazgo y toda guianza comienza en cómo nosotros nos guiamos a nosotros mismos. Si no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos, nuestro liderazgo siempre va a estar afectado. Recordamos, Dios tiene el propósito, tiene un llamado para cada ser humano de que nosotros vivamos, seamos de Jesús, ¿verdad? De que nosotros además seamos como Jesús, un llamado a la santidad, pero también un llamado de ser para Jesús. Es decir, que nosotros seamos esos hombres y mujeres que hacen una labor y una función dentro del cuerpo de Cristo, sirviéndole a Él. Nuestro servicio va a estar muy afectado si nosotros no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos. Ora por saber canalizar tus emociones. Disciplínate en aquella área que necesitas disciplinarte. Habla las conversaciones que tienes que tener en donde tienes que tener. Hay creyentes que tienen conversaciones correctas en lugares incorrectos. Padres, hablemos cosas correctas a nuestros hijos. Aunque estemos pasando momentos difíciles, dice en 1 Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Cónyuges, lo mismo, dirijamos nuestras palabras, nuestra alma, quiero decir, descarguemos en Dios primero para luego tener conversaciones correctas con nuestras parejas, para no dañarles la fe y el corazón de ellos. Son nuestros compañeros de viaje, no se merecen que les demos cualquier cosa, ni cualquier cosa que sale de nuestro corazón, sino que le demos lo mejor también para ellos, ¿verdad? Gracias a Dios por este Salmo 13, donde vemos la historia de cuando un cristiano aprende a correr a la presencia de Dios en medio de su crisis, ¿no? Aférrate a las promesas de Dios, cumple tu parte y verás a Dios moverse en tu vida poderosamente. No quiero acabar sin decirte, si tú no tienes a Jesucristo como el Señor y el Salvador, todas estas promesas caen fuera de tu campo. Es necesario que tú tengas un momento para hablar con Dios y darle a Él el señorío de tu vida, en el que tú le digas, Señor, a partir de hoy tú vas a ser mi Dios y yo voy a ser tu hijo. A partir de hoy, mi Señor y mi Salvador para siempre, y te voy a seguir. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Un saludo.